Le Hola, va. profe, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal hasta acá con la semana corta esta que viene? ¿Cómo la van pasando? ¿Vieron que luna, no? Estos días. ¿No salieron afuera a ver la luna? Digo, el domingo. Una luna llena impecable, ¿no? ¿Siempre hay luna llena en Semana Santa? Mirá vos. Che, hablen. ¿Qué parece la luna llena del domingo hasta el otro domingo? No, la verdad Ahí, que no la vi, profe. Digo, ¿vieron la luna llena? sí, 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 sí. Sí, profe. Enorme. La luna llena esa coincide con la primer luna llena después del equinoccio, ¿no? Y el Sener Pesach siempre coincide con la luna llena. Es la fiesta judía de la Pascua. Y la Semana Santa, el Domingo de Ramos, comienza con esa luna llena. ¿Es casualidad? No. Se han puesto de acuerdo en el Concilio de Nicea en el 325 con el Papa Constantino, emperador Constantino de Roma. Porque antes la Semana Santa no coincidía y no sabían cuándo celebrar Pascua. ¿Cómo anda, Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo anda Ricardo? ¿Cómo andan alumnos, alumnas? ¿Cómo están? Bien, le explicaba por qué la luna llena de Semana Santa. ¿Y luna llena en Semana Santa? Siempre que hay luna llena en Semana Santa. Porque son 40 días después de carnaval. No, al revés. El carnaval lo hicieron 40 días antes de la Pascua. Ah, ¿y al revés quizás sí? Sí, Y porque a mí me gusta más el diablo que la paz. por una cuestión de los mitos paganos de la fiesta de la carne, el Carnevali. No, tanto no sé. Es por el sincretismo, para poder juntar una cosa con la otra. No, 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 no soy una persona que ha ido mucho con la religión, no, no. No, pero No. vos sabés que no es casi religioso, sino astronómico. La luna del domingo se llamaba luna de gusano, pero tenía un 30% más de luminosidad que otras lunas. Y sobre el horizonte, cuando se ponía o cuando salía, se veía con unos tonos naranjas muy fuertes. ¿Pero eso cuándo? ¿El Domingo Ramos? ¿O El domingo de Ramos, sí, el domingo. Es más, yo estaba en la montaña cuando la veía. Pero me hizo acordar que le llaman luna de gusano porque en la antigüedad, primero es la primera luna llena después del equinoccio, que coincide con la Pascua, con el Domingo de Ramos o con la Pascua judía, con el Sener Pesaj. está? Pero por esta cuestión, ¿no? En realidad Pascua se mueve desde el 25 de marzo al 29 de abril, un día cae Pascua, porque la luna en el calendario gregoriano va cambiando. En cambio, los judíos siempre tienen la misma luna porque la misma, este, el mismo Pesaj se llama, que empieza el sábado anterior con la primera estrella y se pone este domingo con la puesta del sol. Pero por una cuestión de que ellos tienen un calendario lunar, entonces siempre les coincide con la luna. No, ni Con, con idea. la, con la primer luna llena después del equinoccio de primavera. En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera, Ujú. cuando el día es igual a la noche, ¿no? Tiene la misma duración. Pero no solo por eso, sino por qué se llama luna de gusano, porque como en la primavera empiezan a derretirse los cielos y las nieves, era el momento que todo el mundo se daba cuenta que venía la primavera, porque al derretirse los cielos, los primeros que salen de la tierra y del hielo son los gusanos. De ahí viene la tradición. Mirá, no le voy a ¿Esto preguntar lo dónde daba en estudió tanto. termodinámica, profe? Se lo expliqué a los chicos de termodinámica el lunes también.
Porque vine de la montaña el domingo, había ido a caminar allá por la montaña, y me sorprendió la luna y me acordé de esto, del porqué de esta historia. No, pero a los de termodinámica le pregunté nomás lo de la luna. No, Pero te preguntaba porque yo te tuve en termodinámica y también nos contabas cosas así. ah, Y no sé, sí, son cuestiones astronómicas, ¿no? Yo, está bueno saberlo. Acá sí. no todos festejamos la Semana Santa. No, y no tienen obligación de festejarla tampoco. No, no lo digo particularmente por mí, digo porque se perdió un poco también la tradición. Es Sí, no, más comercial últimamente. demasiado. Sí, para mi Sí. gusto demasiado, ¿no? Pero bueno, sí, demasiado comercial. Y bueno, ¿no viste que arrancan todos? En lo complicado que está la situación de pandemia, hay más salida y más viaje que parece que nadie se dio cuenta que estamos pasando una situación complicada. Bueno, y que encima esa situación complicada, Guillermo, no la terminamos este año. No, no creo. Vamos a convivir varios. Pero Varios años. espero la vacuna. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y la vacuna solucionará el problema? No sé, pero a lo mejor va a atenuar un poco. No lo sé, hay tanta información, qué sé yo. Yo ya no sé. Yo me pregunto tantas cosas también. Chile está poniendo cualquier cantidad de vacunas en la zona, digo, porque puso muchas vacunas. Sin embargo, cerró un montón de Sí, circulación de personas, ¿no? pero viste que los periodistas dicen que la vacuna es diferente, que esto, que lo otro. Mira la televisión un rato y no sabes qué hacer. Así que hay que meterle para adelante. Yo hablaba con mi mamá y le decía, qué cosa rara que nos toca vivir en una pandemia, ¿no? Porque ni lo hubiera pensado ni cuando leía el Mad Max en, en- en las revistas de historieta. Y le digo, esto lo pasa una persona, una vez en la vida le pasa una pandemia de esta. Y mi mamá me dice, o a mí, 2 veces en la vida, la de la polio también la tuve que pasar. Claro, es muy vieja mi mamá, por eso, tiene 84. Y en aquel momento las vacunas con el 30% de efectividad se tiraban arriba para poder vacunarse, ¿no? Hoy están peleando a ver si tiene 79, 80, 81, cuál es la mejor. Y la polio fue muy complicada en Argentina, en el mundo, fue muy compleja la pandemia de la polio en el 30, del 30 al 45. Y, Igualmente, sí, profe, acá en Córdoba no la pasaron tan mal como parecía. Yo soy del sur y todo el tiempo nos nombraban en noticiero como una de las ciudades más. Nosotros se nos saturó el sistema de salud, por decirte. Y ¿de dónde ustedes sos, no. María? General Roca, Río Negro. Ah, General A Roca. nosotros se nos saturó el sistema de salud y tuvieron que decir literalmente quién tenía cama y quién no. Sí, mira. Había gente reclutada, por decirte, en polideportivos, gimnasios con camas aisladas para que no sigan contagiando, pero se saturó el sistema de salud y no habían camas ni respiradores, nada. En total habían 34 camas. Sí, no, acá ni cerca estuvimos eso. No, Claro, nada que por ver. eso. O sea, nosotros nos mandaron hasta gendarmería para controlarnos. No nos dejaban salir de la casa, nada. Solamente podíamos salir con número de documento y para compras esenciales, pero no había nada de lo que sucedió acá. O sea, Y acá, yo por parte de compañeros veía que se juntaban a estudiar o algo, se podía salir a caminar, pero nosotros no. Para nada, la pasamos totalmente distinto. Y acá estuvimos hasta después de julio con restricciones muy estrictas, también de compras y de salidas sin reuniones sociales. Después se fueron abriendo varias cosas. Pero mira, no me enteré nunca lo de Roca, ¿no? Al lado de Neuquén Capital Sí, sí, fue. no, sí, por sí. eso, tal cual, conozco. Salió en la tele en un Sí, momento. sí, sí. En el momento en el que hicieron los anunciados del presidente, Sí, en la última estirada de la cuarentena lo hicieron con la gobernadora Arabela Carreras en la pantalla de atrás. sí. Y Jujuy, ustedes y Jujuy, se me acuerdo que habían Sí, dicho. sí.
Pero exactamente. es por el sistema de salud, no por la cantidad de contagiados. Era muy, No, no, muy escaso. tal cual, pero lo que pasa también es que había mucho movimiento entre ciudades. Nosotros Claro. y todas las ciudades que son cercanas, nos derivaban los pacientes contagiados a nuestro hospital, porque no tenían hospital ellos, son otras ciudades más precarias, y así había mucho movimiento de gente, ambulancias, se contagiaron la policía, se contagió el sistema de salud, una clínica tuvo que cerrar porque estaban todos contagiados, estuvieron eh, reclutados básicamente como pasó acá con un centro de jubilados. Sí, sí, sí. Y la policía allá por mayo, junio contagió mucho porque va de un pueblo al otro, ¿no? Acá Claro, ocurrió en Tras la Sierra. Tras la Sierra fue uno de los últimos pueblos, lugares que se contagiaron en Cura Brochero, Mina Clavero, todo eso, porque, bueno, tienen una sola ruta de acceso, las altas cumbres, o saliendo por Cruz del Eje o saliendo para Merlo. Entonces se cierra muy fácil toda esa zona. Pero los policías llevaron el virus para allá. Sí. Bueno, va a haber que convivir un poco. Lo que sí que la universidad va a tener que seguir un poco virtual, ¿no? Yo creo que hasta fin de año, O con una mi, virtualidad acotada, mixta. porque entraron muchísimos chicos en primer año y no hay lugar para poner a todos en modo presencial, ni seguridad para ponerlos a todos, ¿no? Pero bueno, por ahora este año lo hacemos virtual. El otro día hice un ejercicio con ustedes de punto de equilibrio, ¿no? Y hoy quería hablar de otras cuestiones, más referida a lo que es el estudio de mercado en proyecciones y en regresiones lineales. O en regresiones realmente. Regresión es el estudio de la variable para poder proyectar. Lineal es cuando hago una línea recta. Bueno, voy a compartir la pantalla con un ejercicio. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué puedo? Porque no sé si hay tanta gente como dicen ahí. ¿Qué arranco? ¿Con qué arranco? Y me quedó. Vamos a arrancar con el ejercicio forestal. Les cuento un poquito sobre esto. Tengo la costumbre de contar cosas, parece. Les cuento un poquito sobre este ejercicio. Este ejercicio está en algún libro de los que hizo Zapatchain. Es una recopilación de ese libro, en realidad es un resultado. Está el ejemplo y el resultado, y hace un estudio de mercado por proyección de los mínimos cuadrados, por el método de mínimos cuadrados. El Excel también resuelve. El Excel con el Solver resuelve regresión lineal con línea recta y regresión cuadrática. O sea, ¿qué es una regresión lineal? Voy a escribir acá un poquito, voy a usar esto un poquito de pizarrón para hacer algún análisis. Lo primero que tenemos cuando estudiamos mercado, como el otro día cuando estudiábamos demanda, o cuando el otro día cuando estudiábamos oferta, las curvas de oferta y demanda, lo que tenemos son puntos aislados. Puntos aislados en un diagrama de dispersión. La regresión lineal empezó con una recta. Y es la recta de mejor ajuste, que puede o no coincidir con los puntos aislados. Es una recta que tiene una ecuación A más B por X. Y no me pregunten por qué tiene esta ecuación así, porque A es la ordenada al origen y B es la pendiente. Pero en geometría analítica nosotros no lo vimos así. En análisis matemático no lo vimos así, de eso estoy seguro. ¿Y por qué? Porque es una ecuación de regresión lineal en términos económicos. Por lo tanto, cada vez que vean regresión lineal van a encontrar no solo los ejes cambiados en modo economía, sino también las ecuaciones. Lean bien las ecuaciones. ¿De qué se trata el método de los mínimos cuadrados? Para un valor X cualquiera, yo tengo un valor de ordenada real. Y también tengo un valor de ordenada ajustada, la que pasa y toma el punto de la recta.
ese valor no es real. Los X sí son reales, los valores que están sobre la recta son ajustados, representan en una cierta medida lo que estoy estudiando de la recta. La diferencia que hay entre un punto real y uno ajustado, ¿sí? La diferencia que hay entre un punto real y uno ajustado, cuando la elevo al cuadrado, y ajustado menos y real, o y real menos y ajustado, da lo mismo porque la diferencia al elevarla al cuadrado ya queda positiva, es como un valor absoluto. Y cuando hago la sumatoria de las diferencias cuadráticas, de los desvíos medios cuadráticos, y busco el mínimo, encuentro el concepto de lo que es el mínimo cuadrado, el concepto de lo que es el estudio de mínimo cuadrado. Hay ecuaciones, posiblemente ahora veamos cuánto vale A y cuánto vale B. Perdón, cuánto vale A y cuánto vale B. Son ecuaciones que están en función de las variables X e Y. Pero estas ecuaciones que están en función de las variables X e Y, que se pueden calcular, llevan su tiempo y llevan su análisis. Lo que nosotros buscamos con la regresión lineal es encontrar la recta, la curva, porque el Excel me tira más ecuaciones, la curva de mejor ajuste. Pero muchas veces no tengo el Excel. Y muchas veces tengo que analizar la ecuación con otras herramientas. Con el método de los mínimos cuadrados, pero con otras herramientas. Y tratar de encontrar algún valor R cuadrado, que se llama coeficiente de correlación. Me parece que esto lo vieron en estadística, en alguna materia lo vieron. Preguntó, ¿en alguna materia lo vieron? Coeficiente de correlación, coeficiente de el A, el B, regresión lineal, algo de todo esto, ¿vieron alguna vez? Coeficiente de correlación. Sí, Ese sí, lo coeficiente- vimos, profe. Ese coeficiente de correlación puede estar entre 1 y menos 1. Entre 1 y menos 1, en probabilidad estadística. Gracias, Melissa. Y el 1 quiere decir que yo tengo muchos puntos y la correlación entre una variable y otra está buena, tiende a más 1. O en realidad también, si tengo varios puntos y la curva de mejor ajuste tiene una correlación que tiende a menos 1, también está buena la correlación. ¿Qué quiere decir la correlación? Que la variación de una de las variables afecta a la variación de la otra. Entonces está bueno. Si cada me tiendo a 1, tengo mayor correlación. De un 80% para arriba, de un 75% para arriba, 0,75 para arriba. Es buena correlación de variables y da datos ajustados bastante buenos. Esto no lo escribo, o lo pueden hacer un print de pantalla ustedes cada vez que estudien, o escribirlo, tenerlo ahí en el apunte, cuando yo voy escribiendo como si fuera un pizarrón, que cada vez escribo mejor, con el mouse o con los dedos en el pad. ¿Qué pasa cuando el R tiende a 0? Lo escribo un poco acá abajo. Si el R cuadrado tiende a 0, la correlación es cada vez peor. Quiere decir que la variación de una variable con respecto a la otra no tiene valor. Es cuando los puntos de dispersión en el diagrama los tengo muy dispersos, uno a continuación de otro, y no puedo armar una función que modifique una variable con la otra. Así, por ejemplo, si hablo de demanda en el eje Y, en función de precio podré tener alguna correlación, pero si hablo de demanda en gustos por habitante, y a lo mejor no hay mucha correlación, entonces el R tiende más a otro valor y no puedo formar una función. Bueno, esto es la teoría de la regresión lineal. Cuando tengo puntos aislados, encontrar los valores de A y B a través de una tabla o de una fórmula, viene bien. Pero yo quería ir un poco más allá en el análisis. Quería analizar más cosas. Por eso tomé como ejemplo este ejercicio. Tiene muchas variables y muchas cosas para estudiar. Los datos están puestos aquí. Dice que tengo 50 hectáreas para el cultivo de pino radiata y quieren tomar solamente el 20% del mercado de exportación de pino
de rollizos de pino, a Japón y Estados Unidos. Según lo que cuenta Zapat Chain, esto fue un problema realmente en algún momento. La demanda se mueve 500 menos 50 P como P de precio y Q de demanda. Y un costo total 300 más 10 Q en función de la demanda. Costo total. 300 será el costo fijo, tiene forma de costo fijo, porque no tiene variable. Y 10 Q en función de la producción, Q, entonces será el costo variable en función de la producción. Queremos encontrar una ecuación no lineal, sino exponencial. Pero no del estilo exponencial K por un valor y a veces E a la X, a la A por X. No de ese estilo, sino una exponencial A por B a la X, donde no conocemos el A y el B, donde tenemos que calcular el A y el B. Ese es lo que vamos a calcular. Un modelo matemático para poder proyectar a futuro y tener adquirir otras herramientas. El K por E a la X es una exponencial que tiene base E. Esto es lo que resuelve el Excel. El Excel no resuelve todo, ¿eh? El Excel resuelve algunas herramientas, pero A por B a la X no lo resuelve. Por lo tanto, esto no lo vamos a hacer, sino que ya se lo hace el Excel, lo vamos a hacer otra cosa nosotros. ¿Qué elementos tiene el problema, además de lo que ya dije? Y representa la variable dependiente, que se llama exportación. Y X, la variable independiente, que se llama años. Entonces, vamos a derivar y a determinar las ecuaciones de regresión. Vamos a pensar cuál es la demanda nacional para los próximos 5 años. Voy a proyectar a futuro. Quiere decir que yo voy a encontrar una curva exponencial hasta acá y voy a proyectar a futuro 1, 2, 3, 4, 5 años más. Y ese dato va a salir de los datos que puedo obtener y que ustedes van a obtener en un práctico, que pueden salir de los distintos valores estadísticos o recolección de datos que yo les mostraba el otro día, de las curvas. También vamos a ver, no siempre se estudia, pero sí lo podemos ver, cuál es el precio que maximiza las utilidades del proyecto. Y otra cosa importante, que por ahí también habla de mercado, como otra cuestión de adicionarle algún elemento más para poder estudiar, dice que si los inversionistas se enfrentan un costo alternativo del 13% anual y el precio internacional se mantiene durante los próximos 5 años, el precio que maximiza las utilidades, y solo se capta el 20% del mercado, dice, ¿cuál es el valor presente de las ventas del proyecto? ¿Qué es valor presente de algo, de valores? Tengo varios valores y quiero saber el valor presente. ¿Qué es? ¿Qué conocen ustedes como valor presente? Actualizado. Valor presente es un valor actualizado. Sí, extraer valores futuros al día de hoy, a valores presentes, a hoy. Flujo futuro traído a un valor actual a una tasa determinada. Bien, sí. Tiene una diferencia, no es van. Valor presente, valor neto actual, eso es valor presente. Valor neto actual es igual a valor presente. Se llama de las dos formas. En el Excel está valor neto actual como valor presente. Pero el van es distinto al valor presente. ¿Saben por qué? Valor neto actual actualiza la primer corriente de flujo. El van no actualiza la primer corriente de flujo. Encima son fórmulas diferentes, ¿eh? Pero bueno, valor presente es BNA, valor neto actual. Van es valor actual neto. Es distinto, es otra forma. Vamos a ir viendo. Vamos a ir trabajando en esto. Resulta que, avanzo un poquito en el problema,
Y ya entendimos lo que tengo el problema, ¿no? Tengo el 20% del mercado, tengo demanda y costo, quiero hacer una ecuación que represente cómo varía la demanda en función del tiempo, la variable independiente ahora es años, X años y demanda y cantidad, y quiero encontrar, después de eso, proyectar hacia adelante la demanda del mercado según el modelo matemático que yo estoy empleando. Ese modelo, como herramienta, lo voy a tomar el método de los mínimos cuadrados. Tengo de datos lo que salen en las tablas, por una cuestión de respeto o de mantuve los años de los datos. Hoy, si tengo que hacer un problema, tendría que tener datos del 2021 para atrás. Digo, si analizo en el del 99, el 98, el 93, digo, tengo otros datos, pero lo dejé por una cuestión de idoneidad cultural. Así estaba en el libro primero y así era el ejemplo que puso Zapak Chain en algún momento. Japón tiene entonces 150, Estados Unidos 170, que suman 270 metro cúbico o metro cuadrado por el país, 135, 115 sumará 250, bueno, etcétera. Acá puedo también tener como un dato más la suma de las exportaciones totales que tendría que hacer yo, porque no es que voy a fabricar para Japón 150 en el año 93 y para Estados Unidos 120 en el año 93 como si fuera algo diferente. Voy a tomar 270. No voy a fabricar 180 para el año 95 diferenciado entre dos mercados. Voy a fabricar 180 para los dos. Bueno, así que puedo tener las exportaciones totales. Esas exportaciones totales las puedo llevar. Ustedes son privilegiados, porque ayer el gráfico este estaba mal para el otro curso. Las puedo llevar a un diagrama de dispersión. Año 93, 270 toneladas, metro cuadrado. Año 94, mi fábrica va a tener 250. Y lo que encuentro son puntos reales aislados. Lo que encuentro son puntos reales aislados. Lo que quiero encontrar son valores que representen alguna curva que trabaje un poquito mejor que eso. Por lo tanto, si veo yo en el Excel, digo, tengo la curva, lo están viendo, ¿no? Puse bien las cosas. ¿Se ve por ahí? Sí, se ve. 270 para el año 93, 250 para el 94, 270, etc. Si me paro y tengo habilitado línea de tendencia y análisis de datos en el Excel, puedo agregar la línea de tendencia. Y esa línea de tendencia voy a agregar una ecuación lineal, porque analizo regresión lineal, aunque puede ser exponencial, pero dijimos que la exponencial que hace el Excel tiene una función del estilo e a la x. Puedo poner una polinómica, una potencia, una media móvil. Esto es interesante de lo media móvil. ¿Qué tiene que ver la media móvil con una lineal? En realidad nada, la media móvil es una serie de tiempos, un promedio medio móvil. La serie de tiempos es importante para poder analizar proyecciones. Voy a representar la ecuación en el gráfico, voy a escribir la ecuación de R. Bueno, ya lo tengo. Lineal la ecuación que voy a analizar. Dice que es 14,634x, ese sí es la pendiente, ¿eh? Más, menos 28.930 y esa va a ser la ecuación mía de la recta. Tiene un R cuadrado de 0,89, tiende a 1. Tiene un 89% de correlación entre la variable x y la y. Está bueno, ¿eh? Con esta ecuación yo le pongo valores a x y proyecto hacia adelante. Está, ahí voy con la curva. Pero esto, si no tengo el Excel, además, ustedes, ahí voy con la curva, pero ustedes son ingenieros. Entonces tenemos que saber un poco más de dónde vienen algunas variables y cuáles son las que yo puedo estudiar y cómo las debo estudiar. Entonces, lo que yo tengo ahora
vuelvo a tener una serie de puntos que representan los puntos año por año de totales de metros cuadrados productivos y yo tengo que analizarlos ahora. Tengo que encontrar una curva exponencial que pueda verificar a estos puntos como mejor ajuste y poder proyectar en el futuro a partir de eso. Para eso voy a aplicar las dos cosas. Enseñarle cuál es el método de los mínimos cuadrados y trabajar un poco con herramientas de modelización en ecuación. No se asusten con las fórmulas. Levantaron la mano. A ver, hable uno. Sí, profe, tengo una duda. Más una consulta por sí. En este ejemplo, ¿no sería mejor comparar los mercados por separado? No hablo No, por el tema matemático, sino a un futuro, porque a lo mejor los dos mercados no están en el mismo momento económico, por ejemplo, entonces las variaciones no son iguales. Más allá del ejemplo este. Tal vez en un análisis, cuando yo analice los mercados, pero no estamos analizando los mercados, sino la demanda del mercado y la producción. Entonces, sabiendo el total, ya puedo trabajar yo sobre ese mercado. Perfecto. Además, hay otra cuestión que favorece a ese análisis, que están pidiendo solamente el 20% del mercado y es una pequeña cuota de ese mercado. No acarrea tanto error el trabajar sobre los mercados completos, porque el 20%, un mercado muy conservador, yo mismo elegiría un 20%, soy bastante conservador en ese punto. Digo, es difícil arriesgarse. No, digo como para pensar. Bueno, como herramienta pedagógica esto me sirve para esto. Yo quiero encontrar una ecuación I igual a por B a la X. Esa ecuación que quiero encontrar, que sale de los datos, de los puntos que yo tengo, y no me voy a volver hacia atrás, sino que lo voy a dibujar acá, yo quiero encontrar una curva que represente esa ecuación. Y que después, a partir de, teníamos del 93 al 99, si este es el último año, el año 99, 1999, yo pueda proyectar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5 valores hacia adelante. Y me daría los distintos puntos que tengo a ver si el mercado sigue creciendo o no. Entonces, lo que yo busco es una curva que tenga un I real y en el mismo valor de X, un I ajustado, cuya diferencia cuadrática sea la mínima. Eso estoy buscando. Y de ahí sacar las ecuaciones. Entonces, voy a armar una función que tenga variables A y B que no conocemos, que las quiero calcular. De hecho, solo ese es el problema, calcular A y B. Pueden ser 3 ecuaciones, puede ser A, B y C. Digo, yo elegí A y B, nada más, una ecuación exponencial. Para eso voy a llevarlo, como tengo la X en potencia, voy a llevarlo al campo logarítmico. Logaritmo de I, tengo un producto de variables, va a ser la suma de los logaritmos, logaritmo de A más el exponente por el logaritmo de la base, y aplico en alguna propiedad. Y entonces ahí tengo la función. La función. Logaritmo de I es la función real. A esa función real le tengo que restar la función en el campo logarítmico ajustada. ¿Qué sería esta? Entonces, la función real menos la función ajustada. Que a la función ajustada, después que le saqué los menos, me quedó de esa forma. Le saco el paréntesis y me queda de esa forma. Entonces tengo la función logaritmo de I, que es la función real, menos la función ajustada. Elevada al cuadrado sumatoria y buscando el mínimo, obtengo los valores de A y de B. O sea, ahora vamos a la matemática. Esta función de dos variables A y B, porque X, Y son valores constantes de los datos que tengo, para los 5 datos, 7 datos que tengo, n igual 7, 7 datos, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
7 datos. Y por otro lado, la teoría me dice que el error que yo cometo cuando hago un trabajo probabilístico y estadístico para 5 datos es lo admisible y crece de esta manera y va tendiendo a un valor casi constante, que por más que le ponga 10 datos, el error que logro acarrear es mínimo. Así que con 5 datos que tenga yo para atrás, puedo hacer un buen estudio que tenga errores pequeños. Está bueno eso, porque 5 datos hacia atrás se consiguen bastante bien. Vuelvo a mi derivada. Como la función auxiliar que yo tomé es una derivada de 2 variables, cuando lo derivo con A o con B y lo igualo a 0, puedo calcular sus máximos y mínimos. Análisis matemático. Entonces derivo. Eso es una potencia, sería el exponente, cuando derivo con respecto a A, por la derivada, por la base al exponente menos 1, por la sumatoria al exponente menos 1, acá le puse 2 menos 1, 1, por la derivada de la base en función a A. Logaritmo de I, cuando lo derivo con A, es constante, por lo tanto, 0. Logaritmo de A es variable con A y es 1 sobre A con el menos que tiene atrás. Ahí está la derivada de la base. X por logaritmo de B derivado va a ser 0, porque ni X es variable con A, ni B es variable con A. Son constantes. Las derivadas de las constantes son 0. Cuando derivo con respecto a B, es el exponente por la base al exponente menos 1, me quedará 1 acá, por la derivada de la base otra vez. Logaritmo de I derivado con B es 0, porque es constante. Logaritmo de A derivado con B es 0, porque es constante. Y solo tengo que derivar el término X logaritmo de B, que sería X como constante por la derivada del logaritmo de B, que es 1 sobre B, con el signo menos adelante que se antepone por esto. O sea, ese es el mecanismo del procedimiento. Ahora lo igualo a 0, porque estoy buscando las derivadas máximas. Condición de máximo y mínimo, derivadas primera igual a 0. Lo igualo a 0. Y empiezo a despejar. Tengo un producto en la primera línea, en la primera ecuación, porque formé un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, cuyas incógnitas son A y B, que las tengo en las 2 variables. Y digo, tengo un producto de 2 por algo, por el paréntesis, 1 sobre A negativo, igual a 0. A ver, el 2 no puede ser 0 en un producto. El 1 sobre A tampoco puede ser 0, porque el A, si lo paso al otro miembro, A por 0 me queda 0, por lo tanto esto tampoco es 0. Pero tengo un menos también, ¿eh? Tengo el menos ahí. Que si al menos lo afecto a esto me da más, a esto me da más, y a esto me da menos. El menos lo paso al otro lado y me queda, y le afecto por la sumatoria, que distribuyo la sumatoria. Sumatoria del logaritmo de I. Sumatoria del logaritmo de I. Sumatoria del logaritmo de I. Y bueno, me quedará sumatoria del logaritmo de I de este lado, igual a la sumatoria del logaritmo de n. Sumatoria del logaritmo de n. Natural de A. La sumatoria de una constante es logaritmo de A más logaritmo de A más logaritmo de A, logaritmo de A, logaritmo de A, 7 veces logaritmo de A. O sea, n por logaritmo de A. Por eso aquí aparece el n por logaritmo de A. Propiedad de la sumatoria. Sumatoria de x por logaritmo de b. Sumatoria x por logaritmo b. Como tengo x como constante, como tengo x como logaritmo b como constante, x variable, ¿cuántas x hay? La x del 93, del 94, del 95. Sumatoria x por logaritmo b es como poner logaritmo b por sumatoria x. Logaritmo b por sumatoria x. Bueno, porque me queda sumatoria del primer x por logaritmo b, sumatoria del segundo x por logaritmo b, más sumatoria del segundo x por logaritmo. Es lo mismo que poner factor común, ¿no? Logaritmo b por sumatoria de x, si lo quieren ver de esa forma. En la segunda ecuación, el 2 no puede ser 0, el b no puede ser 0, y afecto al menos x por acá, por acá, por acá, lo distribuyo, y también distribuyo la sumatoria. Entonces, en el primer término me queda sumatoria de
X por logaritmo de Y. Lo paso afuera, entonces igual al logaritmo de A por sumatoria de X, para el primer caso, cuando multiplico este valor por X. Para el otro me quedará X por X cuadrado, logaritmo de X, y hago logaritmo B por sumatoria de X cuadrado. Y formo un sistema de ecuaciones que tiene X y sumatorias, y tienen Y y sumatorias. Bien. Ahora tengo que calcular. Voy a hacer una tabla donde voy a calcular, conociendo los valores de Y, que van a ser 270, 235 los valores de la tabla, voy a calcular la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de los X cuadrados, la sumatoria de X. Voy a calcular esos valores para después armar el sistema de ecuaciones donde me va a quedar como incógnita logaritmo A, logaritmo B, logaritmo A, logaritmo B. Y despejaré A y B de ahí. Mi problema es cuánto vale A y cuánto vale B en este sistema de ecuaciones. Eso es lo que estoy buscando. Bien. Voy a tener que hacer una tabla, porque tengo en Y los valores totales del mercado sumados, y al final tengo la sumatoria de los Y, que sería 2080. Para los X son los años. Pero yo me doy cuenta que trabajar por año es muy complejo. 93, 94, 1994, 1993. Voy a trabajar con números muy grandes y voy a tener que tener algo que bueno, una cosa, una herramienta podría ser, pongo el 0 en el 93, por lo tanto el 1 va a ser el 94, el 2 va a ser el 95, el 3 va a ser el 96, bueno, y así. Pero por otro lado me doy cuenta que en la ecuación necesito sumatoria de X. Lo limpio un poco. Necesito sumatoria de X, la suma de las variables X. Y cuando yo sumo, voy a sumar 1, 2, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Esa va a ser la sumatoria de X. Y va a ser un número. Así cuando sumo los X, va a ser 1993 más 1994 más 1995. Va a ser números enormes si sumo los X en términos de años, 1993. Pero si lo sumo en términos de números, también son años, son números. Pero son números más pequeños. Sumar de 0 a 7 me da 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Sumo. Pero también me da un número. Como yo busco la sumatoria, voy a pensar distinto. Además, si la sumatoria de esta ecuación en algún momento hace que yo tengo acá sumatoria de X por logaritmo de A. Ah, tengo sumatoria de X por logaritmo de A. Y acá tengo sumatoria de X por logaritmo de B. Si la sumatoria de X fuese 0, se me eliminaría este término. Si la sumatoria de X fuese 0 por logaritmo de A, se me eliminaría este término. Entonces achicaría la ecuación. Nada, quiero explicarle un artilugio matemático para poder trabajar. ¿Qué hacemos? Tenemos el eje de los años, que son las X. En vez de empezar a trabajar con 0 en el 99, voy a trabajar con 0 en el año 96. Por lo tanto, para atrás va a haber un menos 1 y eso representará el 95. Un menos 2 que va a representar el 94. Un menos 3 que va a representar el 93. Un 1 que va a representar el 97. Un 2. Corrí el eje. Desplacé el eje. Pero como empiezo a contar de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, la sumatoria de las X da 0. Y solo corrí el eje. ¿Qué X le corresponde al año 2000? De a uno, no pueden hablar los 84 juntos. ¿Qué X le corresponde al año 2000? 4. Muy bien. ¿Al 2001? ¿Al 2002? ¿Al 2003? Y puedo proyectar 4 años para adelante, 5 años para adelante, lo que yo necesite.
Cristian, el doble corresponde al año, el doble que está correspondiendo al año 98, no al 2000. Pero bueno, y puedo proyectar hacia adelante. Yo sé que cuando a la X le ponga 4, estoy hablando del 2000. Cuando le pongo 5, hablo del 2001. Cuando le pongo 6, hablo del 2002. Y así. Bueno, haciendo esto, este artilugio matemático me favorece la ecuación. Porque si no, trabajar con números grandes me cansa y acarreo muchos errores. No hay fórmula para trabajar, hay método. Necesito un x cuadrado, 3 al cuadrado 9, 2, bueno, y necesito la suma de los x cuadrados, porque en algún lado estaba en la tabla la suma de los x cuadrados. Tengo el y, pero en la ecuación dice que necesito el logaritmo de y, y dice que necesito la suma del logaritmo de y. Tengo x por y, y al final dice que necesita la suma de los x por logaritmo y. Todos estos datos que yo puse en círculo, los llevo a la ecuación para armar la ecuación. Y dirá así, cuando reemplace, la suma de los logaritmos y, 39, 82. N, 7, por logaritmo de A. Sumatoria de X, 0, por logaritmo de B. Se me va este término. 1,37 era los X, la sumatoria de los X por logaritmo de Y. Ah, claro, pará, yo me estoy acordando de la fórmula. Acá está, ¿ves? X por logaritmo de Y. La tengo presente a esa. Después dice logaritmo de A por la sumatoria de X, más logaritmo de B por la sumatoria de los X cuadrados. Lo calculé en la tabla y lo reemplazo ahora. 0, la sumatoria de los X, por logaritmo de A. Se me va esto. Sumatoria de los X cuadrados por logaritmo de B. Bueno, de la primera ecuación, despejo el logaritmo de A. De la segunda ecuación, despejo el logaritmo de B. Ya tengo los logaritmos. Como para calcular A y B, conociendo los logaritmos, los llevo o despejo por propiedad. A va a ser la base del logaritmo por B. A vale 295, B vale 105. Fácil y rápido, ¿eh? Conceptual y matemático. De esta forma, la ecuación de la regresión va a ser, dijimos que era un A por B a la X, y que yo le había pasado al campo logarítmico para trabajar mejor. Otra herramienta para enseñarles, para poder manejar matemática, porque si lo trabajo en el campo exponencial, como que las X se me complican cuando derivo, cuando tengo que trabajar. El campo logarítmico me produce mejor elemento para trabajar. Bueno, pero tengo entonces un y igual a 295 con 47 por 105 a la X. Puedo hacer una tabla. Para cada valor de X, obtener un valor de Y, que va a ser el X en años. Perdón, ¿qué pasaría si X le pongo 3? A ver, le pongo dos valores, quiero probar. El 0 y el 3. El 0 lo hago yo, ustedes hagan con 3. Reemplacen el 3, 105 al cubo por 295,47. Y díganme el valor. Yo lo hago por 0. 1.05 a la 0 es 1. Quiere decir que con 0 me da 295,47. Hable. Así yo no tengo que leer el chat. Decime hablando. Hola. 342. ¿No puede hablar? 342. Pánico escénico. A mí me cuesta hablar del otro lado, pero mirá que manejo mucho la tecnología, pero el TikTok me sale mejor, ¿no? Y bueno, cuando estoy en Instagram hago historia, me puedo soltar un poco más, pero acá como que complica ese pánico escénico. ¿Qué año correspondía al 0? Me voy para atrás, veo la otra diapositiva. Ah, no, acá. El 0 correspondía a 1996 y me daba un I de 300. Un I real de 300. El 3 correspondía al año 1999 y me daba un I real de 350. A ver si eso es cierto. Con 0, el I ajustado me daba 295 y el I
real me daba 300. Ah, bueno, pero la diferencia es la mínima que hay, ¿eh? El método me decía que esto es lo mínimo. Pero también me doy cuenta que la curva que yo encuentro, que simula al mi mercado, tiene alguna diferencia con los puntos reales y ajustados. Para 3, decía que era 350, el punto real. El ajustado, 342. ¿Y es así siempre? Sí. En toda proyección, si ustedes se ponen y analizan una lineal, una cuadrática, yo encontraría 83 proyecciones diferentes. Todas, los puntos ajustados y los reales diferirían en algo. ¿En cuánto? Y tiene que diferir en lo mínimo posible, para que el error sea lo mínimo posible. Entonces el método sirve. Sí, 295,47 y 300 es lo mismo. 342 y 300, y también estamos ahí. No me va a cambiar mucho el valor real con el ajustado. Y si lo proyecto, vamos para adelante entonces. La demanda en los próximos 5 años será, para el 2000, reemplazar el 2000 en la X, no, el 4 en la X, porque la X era un contador que empezaba a contar en el 96, quiere decir que el 2000 es el 4. Y hace 359. El de al lado de ustedes, no el del banco, sino el de la computadora que está en la otra vida virtual, cuando hizo otro método de proyección, a lo mejor de una línea recta, no encontró 359, encontró 355 o 363. Hay una diferencia en la proyección, ¿no? Para el 2001, cuando X vale 5, encontró 370 al reemplazarlo en la fórmula, en este modelo matemático. Ustedes, si proyectan otras curvas o proyectan con otros datos, van a encontrar 83 valores diferentes. Todos parecidos a 377. O que estén dentro del orden del 89% de exactitud. Y que el error sea de dispersión lo mínimo posible. Acá tengo 396, 416, 434. Perfecto. Estos son entonces las proyecciones de demanda que a mí me interesaba para poder determinar mi mercado. Estoy en un mercado primero creciente. ¿Sí? Además me lo manifiesta la curva que yo estoy haciendo. Hasta acá es la curva real y de acá para adelante la curva proyectada. Hasta un cierto valor. Nosotros proyectamos 10 años. ¿Por qué hasta un cierto valor? Porque después parece que en la teoría hay una dispersión de datos que se llama cono de dispersión. Los datos reales se dispersan de los datos proyectados, se dispersan, y esa dispersión es cada vez más grande mientras más años tomo. Al principio es pequeña, el error que acarreo es poco, pero cuando me voy agrandando en el cono de dispersión ese, cada vez hace un error mayor. Todo esto no lo dije en la clase el otro día, Guille. No sé por qué me... No, es como... Bueno, va sumando. Van apareciendo cosas ahí, ¿viste? ¿Eh? Lo importante es reforzar con los libros, ¿o no? Sí, totalmente. Esto tienen que leerlo, chicos. Hay que leer y aprendan a leer mucho, porque no todo está en Google, ¿eh? Agarren los libros, no todo está en Google. Paremos un poquito con la demanda, con el estudio de demanda. Después volveremos a proyectarla con un mercado del 20%. Pero quiero analizar otra cuestión ahora. Me decían por ahí en la pregunta, ¿cuál es el precio que maximiza utilidades? Bien. Si estoy estudiando, utilidades las llamamos pi. Generalmente se llama con letra griega al beneficio o a la utilidad. Ingreso total menos costo total. Básicamente para un estudio de previabilidad, sin hacer mucho análisis de costo, o cuando uno estudia costo punto de equilibrio anual en una empresa, no necesita herramientas de tanta profundidad de error, o sea, de poco error, sino que puede hacer un estimativo de decir, ingreso por venta, o sea, ingreso total, va a ser igual, precio por cantidad.
ninguna duda, precio por cantidad. 100 productos a 10 pesos. ¿Está? 1000 pesos del ingreso. Costo total, costo fijo más costo variable. ¿Está? Era, si yo lo veo en la fórmula, me acuerdo de la fórmula, era 300 más 10 Q. Pero Q era 500 menos 50p. O sea, que el precio, 500 menos 50p menos 50p. Aplico distributiva acá, rompo los signos menos con el paréntesis, junto las p con las p cuadrado con las p cuadrado, y me queda una ecuación que dice menos 50p cuadrado más 1000p menos 5300. Que cuando derivo esto, en función de p, porque es una sola derivada, va a ser menos 50 por 2 por p a la 2 menos 1, o sea, 100p. 1000p, la derivada es 1000. 5300, la derivada es 0. Y como estoy buscando el punto máximo, lo igualo a 0, despejo la p, que me hace punto máximo, porque tengo un solo punto, este será el máximo, de 10 pesos. Para 10 pesos, estoy seguro que yo tengo maximizadas las utilidades en función de ingreso menos costo. Si ya quiero profundizar esto, el costo, lo tengo que profundizar en términos de achicar errores. El costo tendrá que hacer un estudio más exhaustivo. Entonces sí tendremos que estudiar ahí una estructura de costo mucho más profunda. Para un estudio de mercado, los errores que acarrea poner costo fijo más costo variable en términos productivos, está bien. Y también para un estudio, cuando hago punto de equilibrio, cuando hago ingreso por venta y punto de equilibrio de ingresos, digo, ponerlo en línea recta está bueno y no hace falta mayor exactitud que eso. Me vuelvo a los 10 pesos. Con 10 pesos yo sé que maximizo utilidades. Ahora voy a pensar en mi cuota participativa de mercado cuando tengo esta proyección y cuáles serán mis ingresos por todos estos años, achicando los valores y además de achicando, trayendo a valores presentes. Eso es lo que hacemos acá. Tengo que, para el año 2000, las ventas totales, 359, 377, 396, 416, 434. Son proyectados 5 años. Era el X que valía 4, el X que valía 5, el 6, el 7, bien, todos los X que representaban los distintos periodos. Pero de esta cuota de mercado solamente voy a tomar el 20%. Por lo tanto voy a tomar 7,18, 71,8 digo, 75,4, 79,2, 83, 87,4. Que si vendo a 10 pesos, todos los años maximizando utilidades a precio internacional máximo, decía el problema, voy a calcular 71,8 por 10, 718. Bueno, me va a dar los valores en cada año de lo que es la utilidad. Perdón, la venta proyectada. La venta proyectada. ¿Se entiende la tabla, no? No quisimos complicarla mucho porque era esto nomás, precio por venta, ¿no? Era del total proyectado, el 20% de participación del mercado, que me da una cuota de mercado de demanda, multiplicado por el precio óptimo, me da las ventas del proyecto. Esto es lo que ganaría yo por el primer año. 718, y el total no sé cuánto es, pero bueno, será un número. La pregunta es, ¿cuál es el valor presente de las ventas? Sería como los 874 pesos que gano en el 2004, pensarlos hoy. Los 832, pensarlos hoy, actualizado. Los 792 pensados hoy. Los 754 y los 718 hoy. Acá viene el problema, la diferencia. Cuando uno actualiza el 718 como ingreso, está pensando que este ingreso se produjo el 31 de diciembre. Por lo tanto,
al 1 de enero de ese mismo año que empezó el proyecto, que es donde yo tengo el valor presente este día, lo tengo que actualizar una vez. Esa es la diferencia con el BAN. El BAN no actualiza una vez. Y les cuento por qué. Digo, el valor presente sí actualiza y se llama valor neto actual. Porque en este caso, yo cobro el ingreso el 31 de diciembre. La venta se cobra al final de que lo entregué al producto. En el BAN, cuando calculamos BAN, y me voy de este lado del pizarrón le dije, el 1 de enero del año que yo estoy calculando, pongo el valor de inversión. No, a ver, ya te explico. Ya lo vemos eso. La inversión se pone el primer día, mientras que el cobro es el último día del periodo. Entonces, por eso el BAN no actualiza el primer periodo, sí el segundo, el tercero, el cuarto. Y se actualiza el periodo desde el último día al valor hoy. Yo quiero saber hoy, el 1 de enero, el día 0 de mi proyecto, cuánto estoy ganando a futuro. Por eso es que no se actualiza por periodo, sino que se actualiza total. Porque es como capitalizar por año. ¿Y cómo se actualiza? Es el valor de la venta por el factor de actualización. Y el factor de actualización es 1 más T a la menos 1. Bueno, hagamos uno primero. 718 para analizar qué es. Por 1 más, la tasa era del inversionista un 13%, 0,13 sería entonces, 0,13 a la menos 1. Alguien haga esta cuenta. 1,13 a la menos 1 por 718. ¿Cuánto da? Pero háblenlo, así yo escucho personas del otro lado. ¿Alguna de las 80? ¿Alguna? ¿Cuánto es 1,13 a la menos 1 por 718? 635. Significa que yo actualicé el primer periodo desde el 31 de diciembre al 1 de enero. Hice esta actualización. Actualizar y capitalizar son operaciones contrarias. Significa que si yo pongo 635 pesos del 1 de enero a una tasa del 13% anual, el 31 de diciembre, ¿cuánta plata voy a tener? No todos, no griten si no nos escuchamos a todos. Voy a tener 718. Eso es capitalizar. Ahora actualizo. Si yo tengo 718 y lo quiero actualizar, tengo que poner 635 el día 1 de enero. Por lo tanto, ahora hago la sumatoria del valor actual de las ventas por la factor de actualización. 7,54 el segundo factor, por 1,13 a la menos 2. 7,92 por 1,13 a la menos 3. 8,32 por 1,13 a la menos 4. 8,74 por 1,13 a la menos 5. Ahí actualicé todos los periodos. Valor actual, valor neto actual, valor presente. 2.759. Significa que esto es un proyecto que poniendo 2.759 el 1 de enero del 2000, trabajando todos los años, me va a dar una suma que es la suma de todo esto. Si me conviene el proyecto, lo hago, si no, no. ¿Se entiende? Digo, traté de trabajar desde lo teórico y también desde lo práctico. Significa que yo a final del año voy a tener la suma de 7,18 más 7,14 más 7,90 más 8. A lo mejor esto es 8 por 5, aproximadamente 4.000 pesos. 3.800. Aproximado. Tendré que sumar todo esto. Tendré que sumar todo esto. ¿Cuánto? 3.970. Bueno, perfecto. 3.970.
Es como poner 2.759 al 13% durante 5 años, obtengo este valor, capitalizando y acumulando monto. Por eso es que no lo hago por periodo, porque yo capitalizo y dejo el monto. Monto capital más interés, lo voy dejando todos los años. Actualizar es al revés. Extraer valores futuros a valor presente. La diferencia es que el valor presente lo tomo al 1 de enero y el BAN es neto actualizado al 1 de enero, pero sin actualizar el primer periodo. Porque se supone que la inversión se pone el primer día del proyecto. Ahí está bien clarito las diferencias, ¿no? Bien, ¿estamos? Tengo otra idea. No me quería ir sin esto. No sé qué hora es, pero no me quería ir sin pensar esto. 2 minutos. Un análisis de regresión. Resulta que dice una empresa, que es otra cosa esto, ¿no? Bueno, a ver, tiene X población, ventas. 14,4 millones, 3.800. Para calcular, hay que multiplicar los X por Y, los X cuadrados, los Y al cuadrado, la suma, los promedios, y el método es calcular A y B. Fíjense, A tiene esa ecuación, Y promedio menos B por X. B tiene esta otra ecuación. El B está lindo como ecuación, ¿no? ¿De dónde sale? De hacer el método de los mínimos cuadrados y seleccionar el A y el B como línea de tendencia. El B es el despeje de todo eso, del sistema de ecuaciones. No lo voy a hacer, obviamente. Pero puedo encontrar A y B. Lo encuentro. Necesito la suma de los X, la suma de los Y, el X por Y. Lo hago en una tabla. Tengo el X por Y, la suma de los X cuadrados, el Y cuadrado, la sumatoria. Encuentro la función que representa a esta recta. Una vez que encuentro la función, puedo seguir proyectando 10 valores más para adelante y las ventas netas. Y otra cosa, ahora sé cómo trabaja y las fórmulas las puedo tener a mano. Resulta que, ¿cómo se calcula el coeficiente R cuadrático de la ecuación? El R cuadrático, mirá la fórmula, como para acordarse de memoria. Pero sale todo de un proceso matemático. En este caso, el R cuadrático es 0,93. Una correlación del 93,5% en la variable. Muy aceptable. Entonces tomo así. Bueno, la idea era tomar los valores de X y de Y. Gráfico de dispersión. X población, Y venta. Tomar y decir, bueno, le hago una línea de tendencia. Lineal. Está bueno, lineal puede ser. Y le pongo la ecuación en el gráfico. Y además de ponerle la ecuación en el gráfico, vamos a tratar de que esa línea de tendencia tenga el valor de R. Pero no me dio lo mismo que a mí. A ver. 212.03. A ver, 212.03. Ah, mirá, 212.03. 11.113. 1113. Ahí está. 212,3, 1113. Y un R de 0,87. Un R cuadrado de 0,87. Un R cuadrado de 0,87. Un R cuadrado de 0,87. Quiere decir que el Excel lo que está calculando en la línea de regresión es la aplicación de estas fórmulas. De la fórmula de R, de la fórmula de A y de B. Y llega a la misma ecuación que llegué yo. ¿Qué hice? Una tabla. Salió este gráfico, esta curva, salió de analizar la tabla. También se los dejo como para que sume un poco más el día de hoy. Pero lean libros, ¿eh? Listo, Guille, me parece que estamos. ¿Preguntas? Nada, se quedaron todos quietos. Déjate sin Tengo una pregunta. ¿De dónde sale la ecuación de A y B? De que armamos
seguime así. Y igual A más B por X. Bueno, entonces será I menos A por B por X. Es la ecuación real menos la ajustada. Las derivo. Hago el sistema de ecuaciones. Sí, o si no tenés que hacer el Excel, Nico. Con el Excel salen derechas. Lo que pasa es que, che, ¿de dónde sale el Excel? El Excel sale de hacer el I real menos el I ajustado cuadrático sumado. Derivarlo, igualarlo a cero, armar el sistema de ecuaciones, despejar A y B. Y las fórmulas son del despeje de A y B sin reemplazar valores. Te quedaron como fórmulas generales. Ahora, el problema va a ser el día que no tengamos el Excel, lo vamos a tener que calcular a mano y vamos a tener que saber. Peor aún, el día que nosotros no sepamos nada y se mueran los que calculan Excel, alguien va a tener que tener el conocimiento. Cristian va a tener el conocimiento. ¿Qué le pasó a Cristian? Profe, entonces el coeficiente de correlación sería R al cuadrado, ¿no? El coeficiente correlativo es R cuadrado, sí. Bien. No es R, es R cuadrado. Es estadístico, es un dato estadístico. Yo siempre pienso, ¿no? ¿Qué pasa cuando todos los que programan ya no? Entonces el conocimiento y el mercado del conocimiento lo van a tener ellos nomás, ¿eh? Porque nosotros vamos a saber usar el Excel. No pierdan conocimiento, lean libros. ¿Eh? ¿Otra pregunta? Ay, en el chat, ¿por qué no preguntan? En el chat hay varias preguntas, pero ¿por qué no preguntan? ¿Siempre tenemos que derivar y deducir las ecuaciones? No, siempre tenés que saber de dónde salen los métodos. Te puse al Excel. Pero tenés que aprender de dónde sale, porque si no, no sabemos qué estamos haciendo. ¿Y cuáles son las limitaciones de los métodos? O de los modelos matemáticos que estás utilizando. Profe, Bueno. una pregunta. Sí, Cristian. ¿Por qué beneficio tiene hacer el 20% después del método que hacer el 20% de los datos como al principio? No, porque el problema planteaba que solamente iban a tomar el 20% del mercado. No todo el 100% del mercado, iban a tomar una pequeña parte. Bien, pero los primeros datos que usted puso, ¿no es conveniente hacer el 20% de esos datos y de ahí empezar a trabajar? No, no decía eso el problema, decía el 20% del mercado proyectado. Ah, proyectado, ok. Está bien. Gracias. ¿Por qué usamos una función exponencial? Porque podríamos haber usado una cuadrática, una logarítmica, una polinómica de grado 3, y yo quise explicar el método con un exponencial que además simula mucho la realidad del modelo matemático de mercado. Primer punto. ¿Y por qué la otra lineal? Porque les quería hacer de dónde sale el A y el B de los métodos de regresión lineal, que ahí empezó todo. Empezó todo analizando una línea recta. Después, con el mismo modelo de los mínimos cuadrados, se puede sacar cualquier otra ecuación, desde un polinomio a una exponencial, a una logarítmica, a un polinomio de grado 3, etc. Pero siempre en el mismo método. Pero estas son herramientas para estudio de mercado. ¿Por qué? Porque yo hago una regresión lineal o hago una función polinómica, cuadrática. Lo que me sirve es para poder interpretar la realidad que tengo con una curva de mejor ajuste y proyectar a futuro los valores del mercado que van a cambiar. ¿Para qué me servirá proyectar a futuro los valores del mercado? Para saber qué demanda voy a tener a futuro. Y de ahí también tomar decisión sobre cuál es mi capacidad de planta. Ya tienen los libros, lean de los libros. Y pregunten cuál es el criterio que tiene el libro y cuál es el criterio que toma la cátedra. Yo ya les dije uno, por ejemplo. Para calcular elasticidad la calculamos a través de los logaritmos, porque tiene mucho menos error que calcularla a través de incrementos, que además de tener más error, trabaja sobre la recta secante y no sobre la tangente.
Pero no es porque lo digo yo tampoco, ¿eh? En realidad yo no digo nada, yo repito lo que dicen otros. Lo dice el método de la ONUDI. Por lo tanto, Naciones Unidas propuso utilizar la expresión de la... Lean el libro de la ONUDI. Propuso estudiar este mecanismo del método de asimilar oferta y demanda a una curva exponencial. Para nosotros nos alcanza eso. Chicos, les agradezco. Guille. Todo muy bien. El lunes nos reencontramos. El lunes nos reencontramos. Buena Semana Santa. Felices Pascua. Suerte. Gracias por todo. Gracias, Finaliza profe. esta reunión de golpe. Chau, chau. Suerte. Ah, Chau, gracias, profe. Chao, profe.